Leíamos ya en el libro de Génesis capítulo 35, el versículo 2, y vamos a estar ahí en este capítulo. Quizás ayer se han dado cuenta, han escuchado mis mensajes, yo casi siempre me centro en una sola historia, en un solo pasaje de la Biblia, para sacar de ahí lo que Dios quiere decirnos, ¿sí? Y Dios tiene grandes mensajes. Y esto pues nos facilita para no ir de un lado para otro, estar centrados estudiando un pasaje o otros, o dos o tres pasajes. Y vamos a estudiar el capítulo 35, el versículo del 1 en adelante, esta historia que nos trae, hermanos, una enseñanza sin duda maravillosa. Pero vamos a ver el contexto. Bueno, ahí estamos hablando de Jacob y su familia, y debemos recordar que Jacob salió huyendo de su casa por la ira de su hermano, ¿no? Y cuando va huyendo, de pronto le da sueño y se acuesta a dormir y se pone una piedra de cabecera, ¿no? Qué incómodo, no sé, no me puedo imaginar a alguien con una piedra de cabecera, pero ahí Dios le da un ¿qué? Dios le da un sueño. Y cuando él despierta del sueño, él dice, esta no es otra cosa más que casa de Dios y puerta de ¿qué? Y puerta del cielo. Y Génesis capítulo 28, versículos 14 y 15, Dios le da una promesa a Jacob. Y miren lo que le dice. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo, te guardaré por doquiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué dice ahí? Hermanos, Dios le da una promesa a Jacob. ¿Te voy a qué? A bendecir. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos gustaría que esa promesa que Dios le dio a Jacob nos la diera a nosotros? Amén. Hermanos, yo creo que todos queremos una bendición de parte de Dios. ¿Sí? Y Dios le dijo, te voy a ¿qué? Te voy a bendecir, dice, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias serán benditas en ti y en tu simiente. Hermanos, Dios hizo una promesa para Jacob, para ese hombre que sale huyendo de su casa y duerme con una piedra de almohada. Y Dios le hace esa promesa, dice, serán benditas en ti. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? Los versículos 16 y 17 del capítulo 28 dice que cuando Jacob despierta del sueño exclamó, ciertamente Jehová está en este lugar. Hermano, él se dio cuenta que ahí estaba la presencia de Dios. Él iba huyendo. Él estaba dejando su casa, su familia, pero él se dio cuenta que la presencia de Dios estaba con él. Y ahora hay que hacernos nosotros la pregunta, ¿será que la presencia de Dios va conmigo? ¿Será que la presencia de Dios va contigo? ¿Será que con nosotros camina Dios? Así como Dios, como Enoc caminó con Dios, ¿será que nosotros caminamos con Dios? ¿Qué es lo que hacemos en la semana? ¿Será que los lugares que visitamos, las conversaciones que tenemos, los pensamientos que llegan a nuestra mente, ¿será que hacen que Dios esté con nosotros? ¿O será que con mis actos, con mis palabras, mis conversaciones me alejo de Dios? Cada uno de nosotros sabe, ¿sí? En cierta ocasión me decía un joven, hermano, ¿podemos ir al cine? Pues claro que puedes. Ay, ¿por qué dicen que está prohibido? No, Dios no te prohíbe nada. Dios no te prohíbe nada. Pero en automático, cuando vamos a ciertos lugares, ¿qué pasa con la presencia de Dios? La presencia de Dios ¿se qué? Se retira. En cierta ocasión, cuentan la historia de un gran predicador
que iba a predicar, ¿no? ¿Sí? Y él pues estaba en la iglesia estaba llena y era el momento de la predicación, pero el maestro de ceremonia ya estaba enfrente y bueno, vamos a cantar, porque resulta que el predicador no entraba a la iglesia. Entonces mandó al diácono, oye hermano, por favor ve a traerte al pastor, porque ya es hora, ya son las 11. Así que va el diácono al cuarto ahí de diáconos o al cuarto de pastores y se encuentra que el predicador estaba peleando. Yo no voy a salir si tú no vienes. Y se regresa pues el diácono. ¿Y qué pasa? Pues es que está peleando con alguien que no quiere venir al culto. Bueno, dice el maestro de ceremonia, hermanos, cantemos otra alabanza. Y bueno, otro canto. Así que en ese momento se sale y pues ya es hora. Y llega y escucha, yo no voy a ir si tú no vas. Tienes que ir conmigo. Híjole, pues ¿quién será? Pero ya es hora de predicar si no quieren que se quede. Así que el que estaba ahí pues, abrió la puerta y vio que el pastor estaba de rodillas. Estaba solo, pero él estaba diciendo, Señor, si tú no vienes conmigo a predicar, yo no me subo al púlpito. Hermanos, eso tiene que ser nuestra vida también. Hermanos, que a cada lugar que vayamos, ya sea a la escuela, ya sea al trabajo, ya sea a donde sea, y cada cosa que hagamos, inclusive a las hermanas, hasta la cocina en donde estén, podamos decir, Señor, yo no voy si tú ¿qué? No vas conmigo. Yo hoy no me levanto de la cama si tú no vienes conmigo. Y la promesa que Dios le hizo a Jacob fue esa, ¿sí? El versículo el 20 al 22 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si Dios fuere conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Qué decisión tomó Jacob? ¿Qué decisión dijo él? ¿Sí? Si Dios va conmigo, si me hace volver en paz, Él va a ser mi Dios. Ahora, ¿saben algo? El problema no es Dios. El problema somos ¿qué? Somos nosotros. Somos nosotros. ¿Qué dijo Jacob? Si Dios fuere conmigo. Y suena un tanto, dígame si sí o no, suena un tanto amenazador, ¿no? Si Dios fuere ¿qué? Si Dios fuere conmigo, yo voy a serle fiel. Hermano, así somos los seres humanos. Queremos ponerle condiciones ¿a quién? A Dios. ¿Sí me entienden? Si Dios me bendice, yo le voy a ser fiel. ¿Sí? Y hermanos, ¿será acaso que Dios no nos bendice? Hermanos, nosotros somos los infieles y Dios tiene tanta paciencia, y ayer lo decía, tiene tanta misericordia, hermanos, que aún estamos aquí, hermanos. Ahora, si Dios fuera como yo soy o como tú eres, hermanos, ¿estaríamos aquí? Si Dios fuera como yo soy, a la primera ya estuviéramos muertos quizás. Pero hermano, Jacob hizo una promesa. ¿Sí? Si Dios fuere ¿qué? Conmigo. Ahora, nosotros también tenemos que hacer esa promesa. ¿Sí? Porque podemos tener la seguridad de que Dios camina con nosotros, hermanos. Hermanos, podemos tener esa seguridad. Yo recuerdo que cuando salí a colportar, ya tiene un poco de tiempo que no colporto, e iba solo, y si aquí alguien ha sido colportor, hermanos, ir solo a colportar, bueno, un día no es problema, pero ya llevas un mes, 2 meses colportando, tocando puertas solos y que te cierran la puerta en la cara, llega el momento, hermano, que tú dices, pues hace falta alguien, me empiezo a desanimar. Pero ellos saben siempre qué hacía. Cuando yo tocaba las puertas, yo tenía la seguridad que Dios iba conmigo, y yo decía, venimos, estamos aquí, porque aunque estaba yo solo, hermano, y nunca nadie me dijo, ¿y por qué dice estamos si viene solo? Yo creo que a lo mejor de vez en cuando veían a mi compañero invisible, ¿no? Hermanos, tenemos que tener la seguridad de ¿qué? De que Dios está con nosotros. ¿Y qué pasa? A veces damos nuestro informe de trabajo y decimos, hice, pero nunca decimos, hicimos. Hermanos, porque no podemos hacer nada si la presencia de Dios no está ¿qué? ¿Y qué decidió Jacob? Jehová será mi Dios.
Hermano, es la misma decisión que tenemos que hacer nosotros. Y yo creo que la mayoría, o casi todos los que estamos aquí, porque la mayoría somos bautizados, la mayoría hemos hecho esta decisión. ¿Sí? Jehová será ¿qué? Será mi Dios. Y los que aún no se han bautizado, pues con la ayuda de Dios esperemos que pronto hagan hagan esa decisión y ese pacto con Dios. Ahora, vamos a empezar a caminar como Jacob decidió caminar. Hermanos, es sorprendente cómo Dios bendijo a Jacob. ¿Cuántas veces le cambió el salario su patrón y que luego fue su suegro? No recuerdo cuántas veces, pero varias veces se lo cambió. ¿Sí? Y le dio las peores ovejas, pero ¿qué pasaba con esas ovejas? Hermanos, se reproducían. Así que, hermanos, cuando nosotros tomamos esa decisión de servir a Dios, hermanos, el problema, le digo, no es Dios, somos nosotros, porque Dios ahí va a estar, ¿qué? Hermanos, Dios está ahí siempre, pero llega el momento que nosotros nos alejamos de Dios. Y dice, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y aquí hay algo interesante, todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Hermanos, conozco a una familia que a mí me sorprende. Es una familia de la iglesia que viaja mucho. Los hijos andan en otros países, en congresos, en reuniones. Y uno siempre dice, pues ¿cómo le hacen? Uno a duras penas va. Pero este hermano me dio su secreto. ¿Saben cuál fue su secreto? Dice, hermano, yo empecé un negocio e hice a Dios como socio. Y yo no le doy el diezmo, yo le doy el 35% de todo lo que gano. Hermano, y mi negocio se fue para arriba. ¿Sí me entienden? Pero a veces nos duele dar el 10%. ¿Sí me entienden? ¿Y qué dijo Jacob? Y de todo lo que me dieres, ¿el diezmo qué? Hermano, y a Dios no le damos nada. ¿Qué dice David? De lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos. Hermano, Dios es el que nos da la fuerza. Dios es el que nos da las tierras o el trabajo, hermano. ¿Qué le puedo dar yo a Dios, hermano? Decíamos hace como 15 años, éramos un grupo de 4 jóvenes, 4 amigos, que siempre andaban juntos en las reuniones y todo eso. Y un domingo, recuerdo que estábamos en la casa, en casa de mis papás, ahí estábamos almorzando. Y recuerdo que estábamos pensando y dijimos, oigan, ¿y por qué no dejamos todo para servir a Jesús? Oye, sí es cierto. Hay que dejar todo y vámonos a servir a Jesús. Perdón, no éramos 4, había un quinto, había otro ahí. Sí, es cierto, vamos, hicimos planes. Vamos a tener un carro donde vayamos a predicar, donde vayamos a dar la palabra de Dios. Y wow, nos emocionamos y pensamos, y damos consultas y hicimos nuestros planes. Y dice uno, hay que dejar todo. Y es cierto, dejemos todo. Y se queda uno pensando, oigan, ¿y qué vamos a dejar? Si no tenemos nada. Oye, es cierto. ¿Qué tenemos? Nada tenemos, hermanos, nada. ¿Sí? ¿Y lo que tenemos qué es? Pues es de Dios, hermano. No hay nada que dejar. Así que Jacob se fue y pasó 20 años allá en la tierra de los orientales y llegó el momento de volver. Y miren lo que pasó. Ahora, llega el momento, hermanos, en que nosotros hemos aceptado a Dios y llevamos 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, no sé cuánto tiempo llevamos de bautizados. Pero llega el momento en que tenemos un problema. ¿Saben cuál es el problema? En que como bautizados, llega el momento en que nuestra vida se hace rutinaria. ¿Y qué pasa? Yo ya lo sé todo. No, pues a mí ¿qué me van a enseñar? ¿A mí qué me van a decir? Hermano, yo ya he sido director, ya he sido este cargo, he pasado por todo lo que... Llega un momento en que, como conocedores de Dios, entramos a una zona de confort, donde ya no crecemos espiritualmente. Donde quizás, hermanos, y vivimos de experiencias pasadas. ¿A qué me refiero con eso? No, yo hace 20 años, yo recuerdo que gané un alma. No, yo hace 20 años fui colportor y tuve esta experiencia. Y vivimos de experiencias ¿de qué?
del pasado, pero ya no tenemos una experiencia nueva con Dios. Y entramos en algo que se le conoce como la zona de confort. Yo ya estoy bien. No, yo ya viví. Que prediquen otros. Y recuerdo que estaba en Malinalco y fui a un hospital a predicar. Y me dieron la oportunidad de pasar a los cuartos. Y llegué con un señor que estaba enfermo. Y yo empiezo ahí a hablarle la palabra de Dios. ¿Saben qué me dijo? ¿Sabes qué? ¿Y por qué no vas con los sanos? Mira, yo estoy enfermo, me duele todo, ni atención te puedo poner. Bueno, salgo de ahí y voy a una tienda, me compro una botella de agua. Y pongo mi Biblia en el mostrador y me da una botella de agua. Y yo me acerqué al mostrador porque yo la quería al tiempo, no la quería fría. Bueno, al igual tiempo ya me la da y ve la Biblia. ¿Usted es cristiano? Le digo, bueno, para gloria de Dios estamos buscando eso. Muy bien. ¿Católico? No soy católico, soy cristiano. Y como yo vi el interés de que me preguntó, dije, bueno, aquí hay que hacer la obra. Le digo, y bueno, empecé a platicar con la señora. Le digo, ¿no le gustaría que estudiáramos la Biblia? No, yo para qué, vete con los enfermos, ellos sí necesitan. Yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello. Le digo, señora, mire, vengo de allá. Y el de allá me mandó para acá. El enfermo me dice, vete con los sanos porque yo no puedo. Y el sano me manda por... Le digo, señora, ¿a quién le hago caso? Y es que llega el momento en que creemos que no necesitamos, ¿qué? No necesitamos nada. Y a Jacob, miren lo que pasó. Vamos al capítulo 35, versículo 1. Hubo algo que sucedió con Jacob. Y fíjense lo que dice, llega el momento. ¿Y por qué Dios le dijo eso? 35:1. Y dijo Dios a Jacob, levántate, ¿qué? Y sube, ¿qué? Ahora, ¿a quién se le dice levántate? Pues alguien que está o acostado o está sentado. ¿No será acaso que Dios, que será necesario que Dios nos diga a nosotros también levántate? Porque quizás estamos sin hacer obra misionera, sin predicar, sin leer la Biblia. Y nos hemos acostumbrado tanto a estar sentados frente a los aparatos electrónicos, ¿no? Todo el día ahí con el dedo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y nos cansamos. Cuando ya llevo 4 horas aquí. Bueno, un poquito más, ¿no? ¿Pero qué dice Dios? Levántate, levántate. Y dice, y sube a Betel y quédate allí. Y fíjense lo que Dios dice. Ahora, ¿era cristiano o no era cristiano Jacob? Amén. ¿Era miembro de iglesia o no era miembro de iglesia? Sí. ¿Y qué le dijo? Sube a Betel y quédate allí. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Dice, y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano, ¿qué? Esaú. ¿No nos faltará a nosotros quizás llegar nuevamente a la presencia de Dios y hacer un altar? ¿Cómo está el altar en el hogar? ¿Cómo está la lectura de la Biblia? ¿Cómo están los cultos? ¿Cómo está el estudio de la lección? ¿No será acaso que nuestro altar está derribado? Y la orden de Dios es, levántate, levántate. Esa es la orden que Dios le dio a Jacob. Y fíjense, esto de levántate es sorprendente porque recordaremos la historia del hijo pródigo. Cuando él estaba allá dándole de comer a los cerdos, dice, y levantándose, ¿qué? Vino a su padre. ¿Qué hizo? Volvió en sí, dice la Biblia. Y hermanos, a nosotros quizás nos falta volver en sí. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, hermanos, a la rutina. Hermanos, sabemos lo mismo de hace 10 años. Es más, hasta ya se nos olvidó. Quizás antes sabíamos más. Y quizás nos falta ir a un conocimiento no teórico, sino un conocimiento, ¿qué? Hermanos, de nada me sirve a mí tener un alarde. Y qué bueno que ya se me está olvidando las cosas, pero de nada sirve tener tanto conocimiento, saber las citas de los testimonios, saber esto. Hermano, si no lo vivimos, si no lo vivimos. ¿Y saben quién puede juzgarte mejor? Si eres esposa, tu esposo y tus hijos. Aquí yo puedo ponerles cara de santo, cara de pastor.
Y decir, hermanos, oren, hermanos, canten, hermanos, diezmen. Pero pregúntenle a mi señora, pregúntenle a mi hija. ¿Sí? Y a la esposa hay que preguntarle al esposo. ¿Sí me entienden? Así, porque a veces quizás será necesario que nos levantemos. Y eso fue lo mismo de Pablo. Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos. ¿Y para qué Dios nos llama? Para que se conviertan de las tinieblas ¿a qué? A la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano, nosotros posiblemente estamos sentados y Dios quiere que nos ¿qué? Que nos levantemos espiritualmente. Y Dios quiere llevarnos a Betel. Dice, levántate y sube ¿a dónde? ¿Y Betel qué significa? Vean lo que dice Génesis 28, 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y Efesios 5, 14 dice, por lo cual despiértate tú que ¿qué? ¿Y cómo estamos? Estamos durmiendo, literal y espiritual. ¿Sí me entienden? ¿Y qué dice Dios? Despiértate tú que ¿qué? Que duermes y ¿qué más? Levántate de ¿qué? De los muertos. Ahora, ¿a quién de ustedes le gustaría vivir entre los muertos? Yo creo que a nadie, ¿no? Si nos dicen, oye, ve a un panteón de noche, por más valientes que seamos, pues no voy solo. Pero espiritualmente a veces estamos, ¿cómo? Muertos. Y por eso Pablo dice, despiértate tú que duermes, dice, levántate de los muertos y ¿qué? Y te alumbrará Cristo. Ahora, mis queridos hermanos, regresemos a Génesis capítulo 35, donde nosotros estamos viendo. Génesis capítulo 35. Y acá hay algo significativo y quiero hablarle a los padres y a las madres. Dice el versículo 2. Dios le dice, ¿sí? A Jacob, que se levante y ¿qué? Y que vaya a la luz, que vaya a Betel. Pero la primera parte del versículo 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia. Y ahora hablo a los que somos padres de familia. Miren, hermanos, tenemos un grande problema. Ahora, con esto que les voy a decir, yo mismo me estoy poniendo la soga aquí en el cuello, porque yo soy padre también. Hermano, y mis hijas, pues tan chiquitas, una tiene 6 años y otra es recién nacida. Y ahora como niños, yo los puedo llevar a la iglesia, ¿no? Y si un día me dice mi hija, no quiero ir, pues vas a ir. ¿Sí me entienden? Porque yo mando. Pero hay un problema que tenemos nosotros. Que a veces, hermanos, predicamos, hablamos, vamos a otro pueblo, a otra ciudad a predicar, pero el problema que tenemos es que no predicamos. ¿Dónde qué? En la casa. ¿Por qué yo no puedo predicar en la casa? Porque ahí me conocen, hermano. ¿Y saben por qué? Yo les voy a decir la realidad. Hermanos, yo puedo predicar, yo puedo dar un culto, yo puedo dar un estudio, pero qué difícil se me hace hacerlo en mi casa. Se me hace difícil. ¿Saben por qué? Porque como nos conocen en casa, ahí no nos van a qué. No nos van a decir, ¡ah, qué bonito predicaste! Ahí que nos dicen en nuestra casa, ¡ah! Tú hablándonos de eso y tú no lo vives. Por eso es difícil predicar en casa, porque muchas veces no qué. Y como les digo, yo vengo aquí con ustedes y pongo cara de santo, pongo cara de pastor. No.
Pero quien juzga es ¿quién? En casa. Pero ahora, hermanos, nuestro primer deber de salvar es nuestra ¿qué? Casa. Yo he entendido algo, hermano. Cuando Cristo venga, no me va a preguntar primero, oye, ¿y la iglesia de Río Verde cómo estuvo? No dice, oye, ¿y la Asociación Norte? Primero me va a preguntar, ¿por quién? Por mi familia, hermano. Por mi esposa. Mi deber es mi esposa, hermano. Mis hijos, hermano. Y les digo algo, hermano, he leído estadísticas. La mayoría, y hablo a los esposos, a los varones, de los hogares donde los hijos no están en la iglesia, es porque el papá no ha sido un fiel sacerdote. Hermanos, y eso, claro, quizás en nuestra iglesia no hay quien saque estadísticas, pero esto yo lo leí en un libro de estadísticas de la iglesia cristiana en Estados Unidos. La mayoría de los hogares donde el padre o no está, o no es de la iglesia, o no es fiel a Dios, o no educa a sus hijos, hermanos, la mayoría de esos hogares los hijos se van. Ahora, este es un trabajo conjunto, ¿no? Del esposo y la esposa. Pero, hermanos, debemos comprender lo que hizo Jacob. Cuando Dios le dijo a Jacob, levántate. Hermano, Jacob no se levantó solo. Dice ahí, dijo a su ¿qué? Familia y a todos los que con él, ¿qué? Los que con él estaban. A todos, hermano. Y miren, les voy a leer un testimonio. Vean lo que dice este testimonio. Escuchen. Señales de los tiempos del 24 de noviembre o conducción del niño, la página 535 dice lo siguiente, hermanos. Los padres cristianos tienen el privilegio hoy día, así como lo fue para el pueblo de Dios de la antigüedad, de llevar a sus hijos consigo a la tierra prometida. ¿A dónde tenemos que llevar a nuestros hijos? A la tierra ¿qué? Prometida. A la tierra prometida. Pero ¿qué pasa con muchos padres? ¿Dónde están nuestros hijos? Hermanos, ahora es cierto, yo no culpo a nadie. Porque como digo, hermanos, júzguenme o recuérdenme eso que le estoy diciendo cuando mi hija tenga 15, 20 años, si Dios permite, y si Cristo aún no ha venido. Ahí sí pueden decir, hermano, yo ni acuérdese de ese tema que nos dio allá en Río Verde. ¿Sí? Porque no puedo hablar porque no estoy en el caso. Porque yo recuerdo que cuando era soltero y no tenía hijos y yo veía que los niños del templo andaban para arriba y para abajo, ay, cuando yo tenga a mis hijos los voy a tener sentados. Hermanos, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. ¿Sí me entienden? Ajá. Ahora, pero hermanos, nosotros como padres debemos de tener el privilegio. Ahora, es cierto, hermanos, llega el momento en que nuestros hijos o como hijos tomamos la decisión. ¿Sí me entienden? Y ella no está en nuestras manos. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que hacer todo porque nuestros hijos lleguen ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Sí? Y sigue diciendo, fíjense lo que dice Conducción del Niño, página 531, dice, los padres, escuchen, que han descuidado las responsabilidades que Dios les dio, escuchen, deben hacer frente a ese descuido en el juicio. Sigo leyendo. Entonces preguntará el Señor, ¿dónde están los hijos que te di para que los prepararas para mí? ¿Por qué no están a mi diestra? Como te digo, hermano, a mí Dios no me va a preguntar por la iglesia de Río Verde. A mí Dios no me va a preguntar por todas las almas de la Asociación Norte. La pregunta que Dios me va a hacer es, ¿dónde están qué? Tus hijos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muchos padres verán entonces que un amor necio les cegó los ojos, escuchen, para que no vieran las faltas de sus hijos y dejó que esos hijos desarrollaran caracteres deformados, inaptos para el cielo. Otros verán que no conocieron a sus hijos tiempo y atención, amor y ternura. Su descuido del deber hizo de sus hijos lo que son. A veces, hermano, ¿sí? Dice que tenemos un amor, ¿qué? Ciego, un amor necio, hermano. Y si la niña, hablo en mi caso, ve que otros, hablo de mí mejor. Cuando yo era niño, yo recuerdo que mi mamá siempre me traía de manga larga y yo veía que otros niños
Otros niños, ay, no traían manga. Mamá, pero ¿por qué tanto calor que hace? Yo tengo que ir de manga larga. ¿Y por qué él no? ¿Y por qué aquel no? Y mi mamá me dijo, mi responsabilidad eres tú. Si ese niño se pierde o no obedece a Dios, no es mi responsabilidad. Tú eres mi hijo, tú eres mi responsabilidad. Y mientras estés en la casa, tú vas a ir a la iglesia como se debe. Pero ¿qué hacemos? Bueno, déjelo, hace calor. O póngale un pantalón a la niña, es que andan allá en el sub y baja y luego se le levanta la falda. Ah, ¿y qué? ¿Lo permitimos de niños? Y de grande le decimos, hija, ya no uses pantalón. Mamá, pero si tú me lo ponías. ¿Sí me entienden? Es que se va a subir a la bici, que se vaya en pantalón. Y a veces esas cosas pequeñas, ¿sí? Esas cositas pequeñas son las que echan a perder nuestras, ¿qué? Nuestras viñas, hermano. ¿Sí? Así que tenemos que ser como Jacob, hermano. Como Jacob. ¿Sí? Él se preocupó por quién, por su familia y los que estaban ahí en casa. Ahora miren, hermanos. Testimonios para la iglesia, tomo 6, página 428, y avanzo al siguiente punto. Pero si han de saber alguna vez hacer obra misionera verdadera para los demás, dice aquí, deben aprender primero a trabajar por los de su casa. Hermano, hace muchos años, recuerdo que yo era un niño, leí una semana de oración, o hubo una semana de oración, y hablaba acerca de la educación de los hijos. Y con todo respeto, y como les digo, un día yo podré ser juzgado por ustedes cuando mis hijas crezcan. Pero ahí el que escribió esa lectura, el título era ¿Cómo mantener a los hijos en la iglesia? Y ahí venía. Pero ¿saben? A mí, siendo un niño, me dio risa. Porque ninguno de los hijos de ese hermano estaba en la iglesia. Y a veces somos como el padre Gatica. Predica, pero no ¿qué? No practica. ¿Sí me entiende? Ahora, si realmente queremos ser buenos misioneros, tenemos que empezar ¿en dónde? En la casa, mis queridos hermanos. Vamos a avanzar. Por eso Josué, capítulo 24, versículo 15, que dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién ¿qué? A quién servir. Si a los dioses a quienes vuestros padres tuvieron cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué dijo Josué? Pero yo y mi casa, ¿qué? Hermanos, que ese sea nuestro ¿qué? Nuestro pedido. Hermanos, yo y mi casa serviremos ¿a quién? Serviremos a Jehová. Regresemos a Génesis capítulo 35, versículo 2. Entonces, ya lo había leído una parte, Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, ¿qué les dijo? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y luego ¿qué dice? Limpiaos y mudad vuestros ¿qué? Vuestros vestidos. ¿Qué tenemos que hacer personalmente y en nuestros hogares? Hermanos, eso. La pregunta es, ¿cuáles? No me digas, ¿cuáles son tus dioses? Hermano, nosotros no tenemos una imagen allá a quien adoramos, hermano. Pero ¿cuáles son nuestros dioses? A veces tenemos el Dios trabajo. Hermanos, el culto, no, es que a esa hora yo estoy en el trabajo. ¿Cómo voy a cerrar el negocio para ir a hacer obra misionera? Híjoles, el culto de... No, es que ese día es el partido de la final de fútbol de la Copa del Mundo. ¿Ah? ¿Se me entiende? No, es que, bueno, quizás ya no sé, quizás las novelas ya pasaron de moda, pero es que la serie, es que el Netflix, es que va a pasar la película, es que viene un amigo. Hermanos, cada uno de nosotros tiene diferentes, ¿qué? Y ahora,
el hermano Luis tiene dioses y yo tengo dioses. Y yo puedo ver los dioses de, ay, Luis, con tan poquito. Y él puede ver los míos y decir, ay, Johnny, mira, ya cosas tanto. Sí, pero cada uno tiene su propia lucha, su propia debilidad. Yo, por ejemplo, puedo decir, si alguien me dice, las películas, alguien puede decir, las películas son mi debilidad. Pues la mía no, me aburro estar ahí 2, 3 horas viendo, siento que pierdo el tiempo. ¿Sí? Y puedes decir, ay, una película, híjole. Pero yo tengo otras debilidades que otro puede decir, hermano, esa cosa tan fácil. No puedes vencer. Pero hermano, cada uno de nosotros tiene nuestra lucha. Pero dice ahí lo que dijo Jacob, quitad, ¿qué cosa? Los dioses ajenos. Y Jacob, dice el testimonio, que antes de partir determinó marchar hacia el lugar sagrado y su casa tenía que quedar libre de idolatría, hermanos. Y eso tiene que ser lo de nosotros. Hermanos, ¿qué es lo que nos está afectando, hermanos? ¿Qué es lo que está haciendo que yo me aleje de Dios? Hermanos, hay que empezar a limpiar nuestra, ¿qué? Primero mi vida, primero mi casa, que soy yo, mi cuerpo. Y luego, ¿qué? El hogar donde vivo. Eso hizo Jacob. Pero a veces no, ¿qué? No queremos. Pero miren, ¿saben cuál es el problema? Mensajes Selectos, tomo 1, página 125, dice, cuando un ídolo es expulsado del alma, escuchen, Satanás tiene otro preparado para ocupar su lugar. Y vean el ejemplo, que no la hace Dios la obra, pero los que van a Alcohólicos Anónimos, salen de Alcohólicos Anónimos sin tomar, pero fumando y con el café. Cuando un ídolo es expulsado, Satanás, ¿qué dice? Satanás tiene otro ¿qué? Para ocupar su ¿qué? Su lugar. A menos que os consagréis enteramente a Cristo y viváis en comunión con Él, a menos que lo hagáis vuestro consejero, hallaréis vuestro corazón abierto a los malos pensamientos. Fácilmente se desvía del servicio de Dios, del servicio a Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice Isaías capítulo 1, 16? ¿Qué dice? Abramos la Biblia. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Isaías capítulo 1, versículo 16, dice así, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ahora miren lo que dice ahí, quitad la iniquidad de vuestras obras. Ahora hermanos, ¿puedo yo hacer buenas obras con iniquidad? Sí. Quizás yo, vamos a poner un ejemplo. Vengo a la iglesia, vamos a poner ejemplo, y digo, hermanos, yo voy a donar 5,000 pesos para la obra misionera. Qué bien. Pero quizás mi intención es otra. ¿Sí me entienden? Claro, a nosotros no nos toca juzgar las intenciones. ¿Eso le toca a quién? A Dios. Pero ¿qué dice aquí? Lavaos, dice, limpiaos, quitad la iniquidad. Hermano, porque aún a veces hasta nuestras obras están manchadas, hermano. Por eso dice Isaías que todas nuestras justicias son como ¿qué? Como un trapo de ¿qué? De inmundicia, hermanos. Y vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Veamos lo que dice ahí la palabra de Dios. 1 Corintios 5, 7. Y dice así. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva ¿qué? Nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y a veces nuestras obras, nuestros actos están manchados ¿de qué? De levadura, hermano. Y a veces es cierto, hermano, hacemos buenas obras, pero lo que nos motiva es otra ¿qué? Es otra cosa. Estuve en la casa de unos hermanos y vi ahí a un muchacho que pues el muchacho anda con la hija de los hermanos. El muchacho lo vi bien hacendoso, lavando los platos, barriendo, levantándose temprano. Y yo dije, ¿y será que en su casa este muchacho es así?
Digo, porque yo cuando iba a casa de mis suegros, cuando mi esposa era mi novia, pues hasta los platos lavaba, ¿no? ¿Sí me entiende? Pero a veces esas obras o eso que hacemos, tiene un ¿qué? Tiene un interés diferente. Para que vean, no, el hermano Johnny ayudó y para que digan mi nombre. A veces ese es mi ¿qué? Me interesa. Pero hermanos, Dios no nos llama a eso. Vean lo que dice el libro de Judas. Hay un versículo que quiero compartirles. Dice lo siguiente. Fíjense lo que dice ahí. Judas 23. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún, dice, la ropa contaminada. Hermano, ¿qué cosas de nuestra vida son un Dios? ¿Qué cosas de nuestra vida tenemos que dejar? Y por eso dice, lavaos y ¿qué? Y limpiaos. Hermanos, hay que quitar nuestros dioses ajenos, porque eso frena que el Espíritu Santo se derrame, hermanos. Y a veces un Dios ajeno es mi orgullo, que no puedo pedir perdón, hermano, o que perdono de labios, o que decimos cuando ya llega la Santa Cena, ¿sabes qué, hermana? Perdóname. ¿Sí me entiende? Pero pues como estamos enfrente de todos, si la hermana no me perdona, ¿quién queda mal? Pues ella. Pero yo puedo decir, sí te perdono, pero mira, dentro del corazón. ¿Sí me entiende? Así que mis queridos hermanos, el consejo de Dios dice, lavaos, dice, ¿y qué? Y limpiaos. Y sigo leyendo, ¿sí? Por eso, vean lo que dice Isaías 64, o sea, ya lo había mencionado, dice que todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo, ¿qué? De inmundicia. ¿Y qué pidió Dios? Cuando Dios iba a manifestar allá en el monte Sinaí, ¿qué le pidió Dios al pueblo? Limpiaos, dice que el versículo Éxodo 19:10, santifícalos hoy y mañana y laven, ¿qué? Laven sus vestidos. Hermanos, quiera Dios ayudarnos. ¿Y qué pasó con la familia de Jacob? Cuando Jacob le dijo quitar los dioses ajenos. Regresemos a Génesis 35:4. Dice así, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba en Siquem. Hermano, nuestros hijos de pronto empiezan a tener dioses ajenos. En esta semana fuimos con mi esposa, no recuerdo, pero salimos a registrar a mi niña, y mi niña, la más grande, se quedó en casa. Cuando llegamos, mi niña estaba pintando, así con un pizarroncito ahí, con un pincel estaba pintando. Pero yo llego y pues la saludo y noto que ella como que no me voltea a ver. Entonces yo me le acerco y le digo, ¿por qué no me saluda? Entonces cuando ella voltea a verme, me doy cuenta que ella tenía sus labios pintados. Ahora, yo pude haber pensado, es una niña, está jugando, es un juego inocente. Y yo dije, hija, ¿qué tienes en los labios? Nada. ¿Cómo que nada? No tengo nada, papá. Le digo, ve y despíntate esos labios. A Dios no le agrada ese tipo de cosas. Sí, papá, está bien. Ahora, hay cosas, hermanos, que podemos pensar, oye, pero es una niña, ¿sí me entienden? O a veces la misma familia que quizás no es conversa, o aunque sea de la iglesia, a veces la misma familia nos pueden decir, no es mi caso, ¿no? Pero quizás me he dado cuenta que a veces ay, déjalo, pues ¿cómo lo traes todo ahí de manga larga, tanto calor que hace? Y la familia tiene que. Pero hermano, esos detallitos pequeños, ¿sí? Van echando y se convierten en ¿qué? ¿Por qué mi hija se pintó los labios?
porque le gusta, porque llama, ¿qué? Llama la atención. Miren, a mí me dio mucha risa, pero estando en la zona sureste, recuerdo que un día en Jalapa, justo donde estábamos abriendo campo, eran 7 mujeres. Era yo el único hombre. Así que los sábados eran 7 mujeres y yo solito. ¿Sí? Y había una niña como de unos 10 años. Entonces yo un día predicando, pregunté, hermanas, ¿cuál es su debilidad? Esta niña, ¿saben qué? Tenía 11 años, ahorita yo creo que tenía como unos 14, 15 años. ¿Saben qué me dijo? Ay, hermano, mi debilidad son las pinturas y los hombres. Hermano, tenía 11 años. Hermano, aunque son pequeños, pues ya tienen debilidades. Pero si no las corregimos, cuando sean grandes, ya no. Así que, hermanos, tenemos que empezar por nuestra casa. Y dice que a Jacob le dieron todos esos dioses ajenos, ¿sí? ¿Y cuál fue el resultado, hermanos, de esa obediencia? Ya voy concluyendo. Dice Génesis 35:5. Dice que cuando Jacob sale, dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre todas las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Hermanos, ahora Jacob había hecho una promesa: si Jehová estuviere conmigo. Pero ahora, cuando el pueblo, cuando la familia quita sus dioses ajenos, la presencia de Dios iba ¿con qué? Y nadie le hizo daño, hermanos. Ahora nosotros tenemos ese llamado, mis queridos hermanos, a que quitemos nuestros dioses ajenos. Cada uno tiene un Dios diferente, hermano. Y hermano, no tenemos uno, tenemos ya montones. Y tú sabes cuál es el Dios que tienes. Pero el llamado de hoy es: quitad los dioses ajenos. Quitar los dioses ajenos de nuestra vida, de nuestros actos. Porque como les digo, yo puedo ser bien misionero, bien ayudador, pero quizás tengo ¿qué? Una intención diferente. Estoy seguro que a alguien de ustedes les han pedido prestado y la persona que pide prestado te llama. ¿Cómo estás? Oye, te visita, viene a visitar. Pero ya que te pide prestado, ¿y esa intención? ¿Y esas llamadas? ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Cuál era solamente una qué? Un gancho, ¿no? Esos actos tenían una qué? Una doble intención. Hermanos, quiere el Señor ayudarnos, hermanos, a que nosotros seamos fieles, hermanos. Y que así como Jacob, Dios le dijo que fuera a Betel y que hiciera un altar, así donde quiera que vayamos, con nuestra familia, en nuestros hogares, levantemos esos hogares. Y quiero terminar con una historia que leía de un hombre que amaba mucho su negocio, muchísimo, era un avaro de primera. Pero un día Dios tocó su corazón y él fue de rodillas y dijo: Señor, yo te entrego mi negocio. Yo quiero ser solamente el administrador y que tú seas el dueño de él. Y con mi negocio yo quiero servirte. Esa noche, de pronto le hicieron una llamada. Le dijeron: su negocio está en llamas. Se incendió el lugar. El hombre, sin preocuparse, contestó: está bien, que lleguen los bomberos y que pase lo que tenga que pasar. Oye, pero si es tu negocio que tanto amas. No, el negocio ya no es mío. El negocio es de Dios y Dios hará con él lo que él quiera hacer. Y si Dios lo quiso quemar, pues el negocio es de Dios. Él entregó su negocio a Dios y puso en manos de Dios. Ahora, no es fácil perder un negocio, pero cuando se lo hemos entregado a Dios, debemos tener la seguridad de que Dios nos lo devolverá.